Tenemos el gusto de recibir por aquí en esta nota mano a mano a Fabián Mesina. ¿Cómo anda, Fabián? Buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme. Bien. Bueno, Fabián, como todos sabemos, lo aclaro por si alguno no ha escuchado ni comienzo del programa ni no conoce, digamos, Fabián es el referente de Posada del INTI, una de las instituciones que más trabaja en el tratamiento de adicciones, digamos, ¿no? Por aquí. Y que, digo esto ya a modo de opinión personal, los que más le han puesto el cuerpo a una circunstancia grave, digamos, ¿no? Incluso más allá de las contingencias de lo que el Estado no está cubriendo. Y esto lo digo a nivel personal, netamente lo digo a nombre propio, ¿no? Digamos. Fabián, ¿cómo está Posada del INTI? Bien, te agradezco esto que decías, pero también está bueno aclarar que uno es en definitiva la cara visible de todo un equipo de 62 personas que realmente yo me siento orgulloso de estar al frente de ese equipo, ¿no? Donde psicólogos, psiquiatras, médicos, operadores, de distintas profesiones, por encima de ese bagaje intelectual ponen día a día su situación emotiva, se involucran. Y ahí es donde me parece que Posada del INTI genera una dinámica que cuesta generar una institución. Y referido a tu pregunta, ¿cómo estamos? Estamos muy bien porque esa mística, digamos, o esa energía, como le quieras llamar, está presente, digamos, ¿no? O sea, yo hablo con el psiquiatra y cuando hablo con el doctor Catriel Núñez, que es el psiquiatra de Posada del INTI, y te habla de los casos, está viendo personas por encima de todo, ¿no? Entonces ahí es donde uno empieza a generar como mayor pila como para hacer un montón de cuestiones de gestión y demás, que por ahí es más lo mío últimamente, ¿no? ¿Cuántos años tiene ya Posada del INTI? Y apareció allá, digamos, como idea a mediados de 2001, diciembre del 2001 yo vine ya a hacer los primeros trámites de iniciación, y febrero del 2002 arrancamos recibiendo la primera pasión. Unos 15 años aproximadamente. ¿Y qué balance se hace de 15 años? Digo, con respecto en principio a la institución, que un poco lo estás haciendo ya, pero digo, más que nada a nivel de las realidades, más allá de un tratamiento, más allá de un abordaje, es una persona del otro lado. Digo, ¿qué tipo de balance se hace con respecto a este paso del tiempo? Claramente tiene que ver de la mano con lo que va de la mano con el concepto, con lo que recién decía. Me parece que se pudo, digamos, sostener esa idea cuando éramos 4 o 5 atendiendo 10 chicos, que 60 atendiendo 150, 160 personas. Entonces esto no es un dato menor, porque entre familiares, esposas, esposos, hermanos, uno está atendiendo alrededor de 500, 600 personas. Sostener esta manera de abordaje me parece que no es altamente positivo, quiero decir, ¿no? Sí. Y esto creo que tiene que ver con lo que viene sucediendo cotidianamente con esto de los pedidos de donaciones que hemos hecho y demás, donde nos vemos desbordados, pero la sensación es que la gente nos cree. Que no es, Posada del INTI ha construido en estos 15, 16 años un valor que no es poco común, que es la credibilidad. Claro. Y en estos casos es clave la credibilidad. Y yo me siento, como vuelvo a repetir, orgulloso porque me parece que es clave, como decimos. Y con respecto a la gente, a las personas que están en tratamiento, digamos, ¿ha cambiado en algo? ¿Ha cambiado el consumo? ¿Es una situación distinta a la que se había hace 15 años? Totalmente, esto tiene que ser dinámico, o sea, el crecimiento de los equipos tiene que ir de acorde a la coyuntura. O sea, yo siempre digo, los equipos nos tenemos que adaptar a la demanda, o sea, a quien viene, respetando las individualidades, las singularidades, porque cada persona es un mundo. O sea, no le podemos pedir estructurar un tratamiento y quien venga que se acomode a ese tratamiento, ¿se entiende? O sea, todo lo contrario, nosotros tenemos que hacer un trabajo mucho más artesanal, donde tenemos que responder la singularidad, porque no es lo mismo un chico de 12, 13, 14 años, con millones de situaciones más allá del consumo de sustancias, que una persona que tiene 45 años, que trabaja, que estudia, o ejerce una profesión y que tiene problemas con algún tipo de consumo. Entonces, todo el tiempo nosotros tenemos que estar resignificando la manera de atender, ¿se entiende? Pero se ha ido complejizando desde el consumo, digo, lo que se consume, la cantidad que se consume, la forma en la que se consume, digo, ¿ha ido cambiando eso en estos últimos 15 años? Sí, totalmente. Y básicamente creo que hay cuestiones muy marcadas, o sea, la precocidad de inicio. Ajá. Antes se hablaba de 18, 19 años, 17, 16, hoy hay chicos de inicio de 9, 10 años. La toxicidad de la sustancia, yo lo repito a cada instante porque
desde el tolueno, los inhalantes y demás, la toxicidad de la marihuana, y esto ya entramos en un debate que sería enorme en términos de la carga de THC que tiene, la deformación genética de las semillas y demás, han hecho que hoy la carga que tenga la marihuana y demás es altamente tóxica. Eso tiene una implicancia, o sea, son dos combos que tiene que ver con la precocidad más la toxicidad del consumo de sustancias, de la sustancia que sea, hace que nos encontremos con situaciones cada vez más complejas. Estamos hablando de patologías duales, estamos hablando de ciertas cuestiones relacionadas al consumo, de psicosis, de cuestiones que tienen que estar acompañadas desde la mirada de un psiquiatra, de un equipo interdisciplinario, porque si no sería imprudente atender desde aquel 2002, digamos, de la mirada de aquel 2002, ¿entiende? Ya desde el punto de vista de la edad, de la precocidad del consumo, esto de chicos de 9, 10 años consumiendo, lo cual es gravísimo. Pregunto, ¿qué tipo de drogas se están consumiendo en Mar del Plata? ¿No? Porque, a ver, hasta no hace mucho hay una discusión si Paco sí o Paco no en Mar del Plata, algo que hemos hablado con vos, en su momento nos decía que de ninguna manera, bueno, pero digo, preguntarte a vos nuevamente, digo, ¿qué tipo de drogas se están consumiendo? Digo, ¿cuál es la que más preocupa de esas drogas? Claramente aparece, digamos, el alcohol y psicofármacos como la droga de mayor inicio. Estamos hablando de dos drogas legales, si claro, consumida de manera ilegal en formas de todo el circuito que se arma muchas veces alrededor de esto. La marihuana como una cuestión relacionada históricamente ha sido una de las drogas de inicio, sumada a una banalización que se ha vivido en los últimos años, de que esto que es inocua, que está todo bien, que no pasa nada. Y vuelvo a repetir, es un tema que me parece que hay que escuchar claro, varios investigaciones importantes y demás que me parece que por lo menos discuten estos conceptos. Y Mar del Plata, o sea, generalmente aparecía la cocaína inhalada como una cuestión, digamos, como en cuarto lugar de este ranking triste que hablábamos. Pero lo que sí ha aparecido y ha modificado esta cuestión, no lo dice Fabián Mesina, sino lo dice la investigación del Ministerio de Justicia de la Nación, que se hizo una serie de investigadores que estuvieron trabajando acá en Mar del Plata. Hablan de la cocaína fumada, que es una forma, que eso confunde muchos a asociarlo con el Paco, que es la misma metodología de consumo, hace que Mar del Plata haya empezado a generar una discusión diferente a la hora del consumo relacionado a la cocaína fumada, ¿no? O sea, el Paco acá no existe, y eso lo vemos cotidianamente. Porque el Paco sería la pasta base, digamos, con lo que claro, se cocina la cocaína. Exactamente. Se descarta de lo básico de la cocina de cocaína. Y acá no hay cocina. No hay cocina, por lo menos el tipo de cocina que fabrica la pasta claro, base, que es la cocina tradicional que hemos visto en algunas series de narcos y esto, digamos, que tiene que ver con espacios a cielo abierto, con olores muy profundos, muy fuertes e intensos, que hacen que el vecindario rápidamente reaccione frente a esto, y generalmente por eso están instalados en lugares de afluentes químicos de fábricas, arroyos contaminados y demás. Sí, hay seguramente en Mar del Plata puede llegar a haber situaciones relacionadas a la cocina sintética de la cocaína, sintética, claro. Eso se puede hacer en un living de un departamento en pleno centro. Que también lo hemos visto en algunas series, sí, ¿no? Digamos, o sea, pero digo, esta cuestión, sí, la metodología es similar, ¿no? Cómo se realiza, pero bueno, la situación de compulsión que tiene el chico frente a esto, lo posiciona frente a situaciones económicas conflictivas. Quiero decir, con esta tipología de consumo hace que tengan que estar entre 5 y 7 dosis diarias. Estamos hablando de 300 o 500 pesos cada dosis según la calidad y demás. Entonces estamos hablando de entre 1.000 y 1.500 pesos diarios que necesita consumir, gastar aquel que consume de esta manera. Y nos estamos encontrando que hace 10 años, parte de que el cambio que hablábamos, este tipo de consumo se daba en clase media alta. Hoy se está dando en los sectores más vulnerables. Entonces esto es la gran pregunta, o sea, la clase media alta tenía recursos de alguna manera como para generar ese gasto a partir desde la cámara de foto de una abuela, muchas veces, si su bolsillo no lo daba, o algún elemento de valor dentro de la casa.
Pero cuando este fenómeno lo empezamos a encontrar en situaciones, en barrios donde la fragilidad social y demás aparece, muchas veces, y esto no significa estigmatizar a quien lo consume, pero muchas veces esto aparece asociado al delito. Vuelvo a repetir, no lo digo yo, sino lo dice una investigación relacionada a entender este tipo de cuestiones. Y ahí es donde me parece que tenemos que, con esta radiografía, empezar a ver cuáles son las políticas públicas que articulamos para dar atención a todo este tipo de casos. Está bien, Fede, cuando yo escucho que hablamos, recién escuchábamos justamente un testimonio que yo lo considero valioso y demás, ¿no? Porque sé del trabajo que hacen, pero se habla de trabajos interdisciplinarios del Estado, ¿no? Y cuando uno ve que el Estado muchas veces no ha reaccionado, de hecho no tiene lugares propios para atender estas circunstancias, digamos. Y hablan, me suena, lo digo un poco en broma, un poco en serio, esto de formar una comisión, ¿no? Y que dejemos, ¿no? que eso pase, digamos. Cuando no queremos que algo se solucione, diría Perón, ¿no? Armemos una comisión y listo, ¿no? Bueno, en este caso me suena algo similar. No, que es un trabajo, un abordaje interdisciplinario, y la verdad es que no hay disciplinas que puedan, digamos, no noto por lo menos hasta ahora, que se hayan trabajado en conjunto como para un problema tan transversal como es el de las adicciones. Por parte del Estado lo digo esto. Yo creo que es una falla, lo hablábamos el otro día en el programa de televisión con vos, en esto de... en los últimos 20 años no ha habido políticas públicas y políticas de Estado que hayan tenido una continuidad en el tiempo. Y ahí es donde me parece que la deuda tiene que ver con la política en general. O sea, esto no va más allá, va por encima de la ideología o de los colores políticos de quienes nos están gobernando en este momento o quienes estuvieron en la anterior o en la anterior. Me parece que en los últimos 15, 20 años, y claramente vuelvo a dar el mismo ejemplo que daba el otro día, si a mí me dicen que una política pública es fortalecer el Estado, entonces como miembro de una ONG podría decir, bueno, es una política pública que decide el Estado, es fortalecer, por ejemplo, los CPA de la provincia de Buenos Aires. Los CPA hace 20 años era la red pública más grande de Latinoamérica. Entonces uno dice, bueno, bien, se fortaleció esa red pública. Si uno se pone a averiguar cómo están los CPA hoy en la provincia, están destruidos, están desfinanciados, están sin recursos y demás. En los últimos 15 años lo fueron desbastando y desguazando de una manera perversa. Y uno dice, bueno, si no estuvo, si no está la política pública del Estado, está en relación a las ONG. Las ONG... Tenemos 10 meses de deuda con la subsecretaría de Determinantes Sociales de la provincia, que es, digamos, la ex SADA, se le cambió el nombre nada más, pero la dinámica sigue siendo la misma. Entonces digo, me parece que el gran planteo es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a apoyar el Estado? ¿Vamos a apoyar las ONG? ¿Hacemos un trabajo mixto? Me parece que la municipalidad tiene inquietudes, me parece que la provincia tiene inquietudes, me parece que la Nación también, al dictaminar una emergencia en diciembre de adicciones por el plazo de hasta diciembre del 2018, pero digo, con eso no alcanza. Me parece que hay que fortalecer acciones que de alguna u otra manera sostengan estos anunciados. Porque si no es como decís vos, simplemente el nombramiento de una comisión no existe o de distintas acciones. Yo respeto mucho a Pablo de la Colina, que recién lo escuchaba, y la acción que están haciendo, y me interesa participar y acompañarlos en este sentido. Pero digo, el secreto, entre comillas, uno no viene a dar la fórmula de la famosa gaseosa, pero digo, el secreto me parece que tiene que ver con un trabajo coordinado, un trabajo, pero por encima de todo eso, sostener políticas públicas. El día que podamos sostenerlo, se ven los resultados. En el tabaco, sin ir más lejos. Vos fíjate los espacios públicos, la cantidad de consumo de tabaco, cómo se ha reducido, cómo se ha educado en términos de que uno va a un lugar y ya no es como hace 15 años atrás, donde se fumaba abiertamente y en los boliches. O sea, digo, me parece que es un trabajo fino a mediano y largo plazo. ¿Se entiende? Muy bien. Quería preguntarte por los especialistas o todos los médicos, digamos, los profesionales de la salud que trabajan con ustedes, que son 60 personas más o menos, comentabas, digamos, que conforman la ONG, ¿no? Sí. Ante esta falta de recursos, 10 meses de deuda, planteabas recién, ¿cómo están trabajando ustedes acá en Mar del Plata frente a esta situación? Digamos, ¿es una planta permanente la que tienen ustedes para el abordaje? Sí, lo que pasa es que
de estos 150 pacientes que nosotros tenemos en tratamiento, 100 en internación y 50 en ambulatorio, y cuando hablo de internación no es una internación psiquiátrica, sino son comunidades abiertas que el paciente decide estar en ese lugar y demás. Digo, nosotros tenemos convenio con Niñez de Provincia, con la Subsecretaría de Adicciones, que es quien mantiene la deuda, con Cedronar de la Nación y con Obras Sociales. El 80% cubren estas tres primeras patas, digamos, del Estado, que es Niñez, Subsecretaría y Cedronar. Obras sociales nosotros tenemos muy poco porque por característica de la institución hemos perfilado esa. ¿Qué quiero decir? Que de los 4 ingresos, 3 están funcionando y hay un cuarto, que es el de la subsecretaría, que hace que podamos estar ahí como funcionando así, para que sea ser el gráfico como en 3 cilindros, como un auto fallando ahí económicamente, cumpliendo. Pero bueno, acompañado de una crisis económica donde seguramente lo vivimos cotidianamente y se habla todo el tiempo de cómo se han disparado los distintos servicios, los alimentos, la medicación, que a nosotros nos toca en todos lados esta situación, claramente se nos ha generado un conflicto donde se nos hace cada vez más difícil sostener una institución atendiendo a 4 convenios con el ingreso de 3. ¿Se entiende? Pero bueno, todavía estamos pudiendo sostener. Todavía. Claro. Fabián, preguntar por lo que se viene, digamos, ¿no? Mucho se ha hablado en los últimos tiempos de el famoso paraje San Francisco. Lo hemos hablado infinidad de veces, ¿no? Esta cuestión de que sí, que falta esto, que falta aquello, que el gas, que la luz, que el arreglo, que el no arreglo, que la calefacción. ¿Está todo? ¿Se va a abrir el paraje San Francisco? Se va a abrir el viernes 8, ya les va a llegar la invitación formal entre hoy y mañana. Básicamente tiene que una primera etapa donde yo creo que los tiempos tuvo que ver con esto de, seguramente los tiempos del Estado son totalmente diferentes, entonces tuvimos que ir adaptándonos a esto, por ahí para lo ansioso que soy yo y mi nivel de locura, como dice mi familia, que tengo en función de esto, ¿no? Que, bueno, cada uno tiene sus historias, yo tengo las mías, y digamos, seguramente los tiempos del Estado son muy lentos, ¿no? Pero muy lentos, porque uno es de ir todo el tiempo. El viernes nosotros estaríamos de alguna manera poniendo esta primera etapa en marcha, donde tiene que ver con un montón de chicos que por ahí hoy no están, que están boyando en la calle, que no tienen espacio. Sé que ha generado conflictos con algunos que por ahí entienden que no se debería, según la ley de salud mental, abrir lugares de internación. Hoy hay una discusión paralela que se está dando en los espacios que se tienen que dar, que es la Subsecretaría de Adicciones, es el Ministerio de Salud de la Nación, de provincia, la Cedronar y demás, donde se está reformulando una reglamentación que va a permitir habilitar sin quedar por fuera del marco de la ley de salud mental. Entonces, nosotros de alguna manera vamos a anticiparnos a esto, a decir, bueno, sabemos que hay una cuestión que no nos va a permitir, por ejemplo, no estar habilitado por provincia, trabajar con subsecretaría, con aquellos convenios que tenía. Por eso estamos atendiendo de alguna manera a los primeros casos, van a ser pibes que hoy los vamos a becar nosotros, los vamos a aguantar nosotros, como se dice, porque las listas de espera son tristes, porque muchas veces uno llama a alguien de la lista de espera y te encontrás que por ahí está detenido, por ahí ya se le fue ese impulso que tenía, por ahí está detenido. Y digo, y esto no solo tiene que ver con él y la familia, muchas veces cuando la sociedad es atravesada por ciertas situaciones conflictivas de delito y demás, también se pone en juego la tranquilidad de muchos vecinos. Digo, me parece que si hoy nosotros logramos que el paraje San Francisco, en el término de determinado tiempo que salga la reglamentación y demás, posicionarnos con esos 60, 70 chicos más, con la forma de trabajo que nosotros tenemos, me parece que la sociedad de alguna u otra manera va a ser un poco mejor. Y ahí es donde me parece que ese trabajo integral, que nosotros trabajamos no solo con el tema de consumo de sustancias, trabajamos porque corremos la sustancia como eje y empezamos a trabajar en educación y empezamos a trabajar en cuestiones laborales y empezamos a trabajar en cuestiones sociales, en capacitándolos, tratando de fortalecer. O sea, no se habla de la marihuana y de cocaína en la internación.
se habla de la soledad, de la angustia, del miedo, y a partir de eso empezar a darle herramientas para poder de alguna manera enfrentar lo cotidiano, ¿se entiende? Entonces es muy complejo y queda claro, y esto es un compromiso, que el modelo de comunidad terapéutica, Fabián Mesina particularmente, esto va por encima de Posada del Inti, yo lo voy a defender a muerte. Y cuando lo digo a muerte no es clavarme en el pecho, digamos, una estaca, sino decir, yo no voy a permitir que en nombre de ciertos pseudo conceptos progresistas se intente unificar los criterios de una dinámica de internación en comunidad terapéutica con lo que es una dinámica de internación psiquiátrica, manicomial y demás, que yo tengo muchísima entusiasmo en función de la ley de salud mental relacionada a lo psiquiátrico y demás, porque me parece que es perfecta. Sí me parece que tenemos que separar y distinguir que una cosa es una comunidad terapéutica y otra cosa es un psiquiátrico. Y ahí es donde me parece que también hay comunidades terapéuticas que están haciendo desastres, y he visto la otra vez que trajeron y hicieron una presentación de un libro de una persona que hacía claramente alusión a un dispositivo de mal llamado comunidad terapéutica, era una granja de detención eso. O sea, digo, a ver, me parece que en todos los rubros hay situaciones conflictivas y que eso no implica que porque haya un abogado todos los abogados son más, claro. Cerremos los estudios. Digo, me parece que es mucho más complejo y esa discusión se está dando a pesar de muchos, ¿no? Seguramente. ¿Qué tiempos? El viernes entonces ya estaría inaugurando. El viernes empezamos ya a dar estos primeros pasos. ¿Qué hizo falta para llegar a esto? ¿Qué hizo falta? La decisión política de un ejecutivo municipal que yo, el que me conoce sabe que soy muy crítico, pero de repente me encontré con que Vilma Barayola a la cabeza y el intendente después empezó a dar respuesta a esto y de alguna u otra manera motorizándolo, repito, dentro de los tiempos del Estado, donde diputados, senadores de todo el arco político, concejales de todo el arco político apoyaron este convenio, donde el obispo acaba de mandar una carta apoyando la actividad y pidiéndole al ministro de Salud de la provincia que se resuelva rápidamente esto de la reglamentación y demás. Así que estamos muy contentos porque esto es lo que yo creo, Nicolás. Claramente es en un trabajo mancomunado, en un trabajo donde se marque un norte, donde se pueda diferenciar las distintas patologías, las distintas implicancias en relación al consumo de sustancias. Digo, existe también el trabajo comunitario que se puede hacer en los barrios. Existe el chico que se puede trabajar desde manera ambulatoria. Existe, pero también existe el tipo que hoy está recontra jugado y necesita parar y frenarse en un sistema de estas características. ¿Se entiende? ¿Qué características va a tener justamente el paraje? ¿Cuánta gente va a poder estar ahí? ¿De qué forma se va a trabajar? Digamos, ¿qué implica abrir el paraje San Francisco? La idea es llegar como objetivo final a esta habilitación provincial con 60, 70 camas, que digo, el lugar da para más, pero nosotros sabemos, a partir de la experiencia que tenemos en la Antártida Argentina, en el barrio Antártida Argentina, donde está la comunidad terapéutica que ya hace 6 años que está funcionando, con 68 pacientes, entonces nosotros no queremos generar un depósito, nosotros sabemos que esa cantidad funciona en relación a equipos, o sea, sabemos cómo se hace. Claro. Entonces no queremos generar una situación de empezar a amontonar situaciones y porque en realidad después se termina distorsionando el objetivo institucional. Nosotros sabemos que se puede hacer un buen trabajo con esa cantidad de pacientes, entre 60 y 70, porque lo hemos hecho durante 6, 7 años. Entonces la idea es replicar ese mismo modelo de atención comunitaria, vuelvo a repetir, hace 8 meses compramos un ómnibus donde todo el tiempo hay chicos que salen a estudiar, donde salen a hacer actividades culturales, o sea, no es una cárcel, no están encerrados, no es una situación conflictiva y de obligatoriedad de permanecer ahí. Hay una decisión de quien está y nosotros estamos dentro de todos los respetos de las leyes de derechos humanos y todo lo que quieran. Yo siempre digo, a mí no me crean nada, vengan, vamos al lugar y vamos a ver cómo
digamos, la dinámica diaria, ¿no? Claro, está muy bien. Haciendo un uso de la capacidad real instalada, digamos, y no sobrepasando esto. Preguntarte, por otro lado, si están, para poner operativo el paraje, están recibiendo o solicitando a la comunidad que realice donaciones. Sí, a ver, yo a veces te juro que me da vergüenza ajena porque tengo cada ocurrencia, y digo tengo porque no es porque quiera hablar de mí como desde un lugar egocéntrico, pero digo, estábamos ahí en la oficina, le digo a la secretaria, fílmame, teléfono en mano, un videíto a los contactos amigos, en realidad, de necesitamos una mano. Y cuando quise acordar, se viralizó, se empezó a recorrer las redes y los medios y demás. Y cuando uno toma dimensión dice, ¿viste qué hice? Porque precisamente no soy un gran orador y no soy un tipo que tenga mucho carisma y teoría. Sí, energía y ganas, y creo que hay una coherencia en todos estos años, que es lo que hablábamos en principio, entre lo que uno dice y hace. Y de repente la respuesta de la gente fue abrumadora. Me enorgullece ser marplatense, me enorgullece gente que vos ves, gente mayor que ha venido a dar una cama, una mesa de luz. Nada, es increíble. ¿Todavía siguen precisando? Sí, estamos. Hoy te podría apuntar en términos de los adornos, desde mesitas, desde cuadros, de cuestiones más periféricas a las necesidades básicas. Hemos cumplimentado el tema de salud, de salud. Estamos hablando de camillas, botiquines, o sea, todas las cuestiones relacionadas a la alimentación, cocina, horno pixero industrial, que eso lo ha encarado la institución desde fondos propios y demás. Y ya te digo, mucha participación de la gente en camas, colchones, vajilla, conmovedora. Se cayó un grupo con 60 sillas, 60 juegos de cuchara, de vasos, de platos, y un grupo de personas que en definitiva conocía a dos yo nada más. Los otros, claro. O sea, es creer en la institución. Hay una gestión de Vilma Barayola frente al subsecretario de provincia del Ministerio de Desarrollo Social que estarían viniendo cuchetas, camas y demás. Y acá hay una cuestión que quiero de alguna manera, una idea que estaba pensando ya, porque hay cosas que nos van a sobrar, o que en definitiva nosotros tenemos pensado, porque ya lo hicimos, empezar a hacer acciones solidarias. Viste que por ahí suele haber algún tipo de gracia, que alguna casa, alguna casilla, sí, algo que... incendio o algo. Bueno, seguramente nosotros en ese momento vamos a poner a disposición muchas de las cosas que hoy tenemos, y parte de los chicos también, en función de... Me parece que parte del tratamiento tiene que ver con esto, la construcción de los valores. Y la solidaridad es uno de los valores más fuertes que me parece que hay que desarrollar. O sea, no va a ser una novedad que mañana se enteren que un grupo de chicos de Posada del Inti va a estar pintando una casa y por ahí aportando camas, colchones o cuestiones que hoy nosotros por ahí nos han cubierto esta necesidad. Este es un compromiso lindo que hemos tomado al interno de la institución. Fabián, cuando hablamos por ahí del tema, solemos referirnos a los chicos, no hablamos de los pibes, de la gente joven. Digo, hay todas las edades en cuanto a esta temática, digamos, la problemática aparece, se ve en todas las edades y en todos los digamos, en todos los sectores sociales. Totalmente. Nosotros tenemos chicos de 12, o sea, niños de 12, jóvenes entre 18 y 28 y adultos de 26, 27 a 60 años. Y yo sé que Posada del Inti, de alguna manera, y tiene que ver con esto que yo te explicaba de los porcentuales de obra social y demás, de alguna manera, y por lo que uno es miembro de la FONGA, que es la Federación de Organismos No Gubernamentales, y de repente cuando voy a reuniones en Capital me dicen, che, ¿qué pasa con determinado perfil de pacientes que van a Buenos Aires y no se atienden en Posada del Inti? Y el otro día hablábamos con algunos que tiene que ver con esto, que por ahí hay mucha gente que se va a atender a Buenos Aires porque les cuesta de alguna manera realizar tratamiento con un perfil determinado de chicos de la calle, de los barrios marginales y demás. Nosotros vamos a estar preparando una respuesta, digamos, porque también vemos que hace falta para una clase media alta, una forma de abordaje específico. De hecho, me lo reclaman mis mismos compañeros de Capital y demás, preguntándome qué sucede. O sea, esto en función de lo que vos decías de la clase social y demás.
nosotros vamos a intentar abrir un espacio que tenga que ver con este perfil de paciente, que seguramente, más allá de la cobertura social que tenga, más allá de las situaciones personales que tenga, yo siempre digo, la billetera, la tarjeta de crédito, la villa, el gran chalet, lo demás, no hace a la felicidad, no hace a la construcción de valores, no hace a un montón de sentimientos que siempre están asociados al consumo de sustancias. Seguro, digo, y en base a esto también pensar en el tratamiento, digo, ¿son consultadas las ONG, en este caso ustedes, cuando se toman políticas de Estado con respecto al tema de adicciones? Porque muchas veces se ha escuchado hablar de, por ejemplo, la emergencia. ¿Fue consultada con los distintos sectores que trabajan en la diaria en la problemática con el tema de adicciones? Pienso en otra polémica que vos decías un rato hoy, que muchas veces se banaliza el tema del consumo de marihuana y se habla como que es inocuo y demás. Digo, este tipo de, o la posible despenalización del uso de marihuana, digo, este tipo de cosas, ¿son consultadas con ustedes? La emergencia, vos te referías claramente a eso, fue un dato puntual, donde quien motoriza este pedido de emergencia es el cura Pepe. O sea, digo, los movimientos sociales a partir del conocimiento del territorio, empezamos de alguna manera a gritar muy fuerte la situación que se venía dando, cada uno desde su lugar. Claro. ¿Cuántas veces hemos hablado donde yo vengo planteando la grave situación que se está viviendo en función de esto? Y hoy, en función de esta normativa que hablábamos, después de una reunión con Marcos Peña que tuvo la federación que nos aglutina a nosotros, la Cedronar, las Madres de Paco, todas las instituciones relacionadas al cura Pepe, o sea, la Pastoral Social de las Adicciones y demás, están trabajando en función de ese armado de esta normativa. Quiero decir, no solo quiero que nos convoquen o queremos que nos convoquen, sino que nos den participación y nos den cierta bolilla, como se dice vulgarmente. ¿Por qué? Porque en el armado de la ley de salud mental se nos convocó, se nos dio un espacio, pero no se nos puso ni una coma de lo que nosotros planteábamos, se nos ignoró en los hechos totalmente. Entonces digo, los como sí creo que son el gran error que hemos tenido como sociedad. Claro. Históricamente hemos tenido posturas muecas frente a determinados temas y en realidad no hemos tomado el toro por las astas y haber definido temas. Hoy yo, mirá vos con qué lo asocio, pero digo para que me entienda el vecino que está escuchando. Hoy miraba la rotonda de Champañá y Luro, en medio de estar ahí en el auto, ahí entre camiones, colectivos. Y yo digo, ¿esto es tan difícil de resolverlo? Digo, yo lo vi en La Plata cortar se han cortado las rotondas, se han puesto un semáforo. Digo, ¿cuánto hace que padecemos eso? Digo, un ejemplo, sí. Y que no tiene que ver con esto, no es una, por Dios, que no se entienda así, que no es una crítica a esta gestión. Digo, es la situación de un vecino en el medio de una crisis ahí de todo el mundo insultándose, tocándose bocina y demás. Digo, a veces aquellos que de alguna manera tenemos responsabilidades para un vivir mejor, dejémonos de embromar, empecemos a tomar decisiones. Y esto me parece que pasa desde lo más complejo hasta lo más simple. Y es ahí donde me parece que tenemos que ser superadores. Yo la carta que de alguna manera hice pública, la carta abierta a la gobernadora, no era criticándola a la gobernadora, era planteando si iba a tener el coraje de, digamos, desmarcarse de la política de los últimos 20 años relacionada al tema de adicciones. Y ojalá lo tenga, pero no porque yo sea del PRO, ni mucho menos. O sea, me interesa, porque hace un rato yo estaba viendo un pibe que venía totalmente quebrado y no teníamos la posibilidad de darle un lugar. Por ese pibe me interesa. O sea, si lo hace Scioli, si lo hace María Eugenia Vidal, o lo hace... no me interesa. Digo, tomemos el toro por las astas. Hay cosas que son más fáciles, Nico. Estoy convencido de eso. Pero bueno, en el medio después entra la mala política, porque yo soy un creyente, un ferviente admirador de lo que genera la política, pero la política como herramienta de cambio. Y es ahí donde me parece que muchos a la hora de utilizar esta herramienta se equivocan. Terminan simplemente verbalizando la solidaridad o otro tipo de valores. Y en definitiva me parece que no hay que verbalizarlo, sino ponerlo en acción. ¿Tuvo alguna repercusión la carta de la gobernadora? Sí, muchísima.
De hecho, ese fin de semana vino acá y no habló de adicciones y de narcotráfico. Me dijeron los compañeros de ustedes, ¿no?, que estuvieron cubriendo. Pero vuelvo a repetir, no era una cuestión de enojarme con la gobernadora, sino plantear esto que estoy hablando, ¿no? Es decir, 20 años, se destruyeron las redes públicas, se destruyeron las ONG. ¿Vamos a hacer algo diferente? Es una invitación. Y es una invitación. Es una forma de... Y a ver, y esto lo hablo con, no sé, con los distintos, vuelvo a repetir, actores de la política marplatense. Hoy hablé con Manino Iriar, hablé con Maxi Abad, con Gabriel Pampín, en función de una acción que estamos preparando para pedirle al ministro O sea, vuelvo a repetir, a mí me interesan los pibes. Y yo quiero que, porque entiendo que tanto Maxi Abad como Pampini, como y Manino Iriar, o como Alejandra Martínez, y estoy recordando los que hablé y me estoy olvidando seguramente de algún otro, digo, hay un interés por el pibe. Después vemos cómo se tramita esto en función de la política, pero vamos a dar respuestas de pibe. Claro. ¿Entiende? Entonces, este es el pedido a la gobernadora y a todos los que de alguna manera, porque si no ese será el fenómeno que hablábamos la otra vez, cuando en el ciolismo yo protestaba por todo esto, los ciolistas me decían que atacaba a la gobernadora y no me atendían los teléfonos y era un mal tipo, ¿viste? para el ciolismo. Y la oposición me abrazaba y me decía, grande Fabián, sí, dale, sí. Y hoy a la inversa, entonces digo, no, dejémonos de bromar. Ese pibe, esa piba que hoy necesita ayuda, necesita que demos un salto de calidad. Y nosotros los adultos, porque desde que tengo uso de razón, que escucho, la juventud está perdida, ¿viste? Todo eso, la juventud. A ver, el país lo chocó gente un poquito más grande, de 12, 14 años. Quiero decir, este país lo ha chocado gente de adultos, profesionales, entonces, dejémonos de embromar. Fabián, te agradecemos mucho por estos minutos. Gracias a ustedes y disculpen por ahí mi informalidad. Gracias por haber venido, en serio. Fabián Mesina, referente de Posada del Inti, en esta charla mano a mano.